Mi nombre es Ángela Núñez, soy subdirectora de UNegocios y les quiero recordar que debido a la contingencia que estamos viviendo en nuestro país, este evento está siendo transmitido a través de Sofofa, quienes saludamos y agradecemos esta oportunidad. Saludamos también a quienes nos están viendo vía Facebook y YouTube Live, UNegocios o el portal latercera.com, en donde estaremos transmitiendo a todo Chile y Latinoamérica, porque en UNegocios nadie nos frena. Dicho esto, y esperando que todos nos vean desde casa, que es muy importante, le doy la más cordial bienvenida a la charla Nueva Constitución, Rol Ciudadano e Impacto en las Organizaciones, una jornada organizada por UNegocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Pero antes de comenzar, les quiero presentar a nuestro expositor. Su nombre es Rodrigo Mayorga, docente del curso que lleva el mismo nombre de la charla, Nueva Constitución, Rol Ciudadano e Impacto en las Organizaciones. Es magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD en Anthropology and Education, Columbia University, Estados Unidos. Ahora lo quiero invitar a seguir nuestras redes sociales de UNegocios a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube e interactuar con el hashtag UNegocios o @UNegocios. Esto les permitirá realizar preguntas durante el evento, las cuales serán respondidas por el profesor una vez finalizada la charla. Además, les comentamos que posteriormente publicaremos una encuesta en redes sociales sobre cómo encontraron el evento, pues su feedback es muy importante para nosotros. Por lo que todos quienes contesten esta encuesta, otorgaremos una beca libre de nacer al curso que dirige el profesor de la Nueva Constitución, Rol Ciudadano e Impacto en las Organizaciones. El ganador será anunciado durante la próxima semana a través de nuestras redes sociales, para que se mantengan muy atentos. Entonces, a continuación, invitamos a nuestro expositor a realizar la charla Nueva Constitución, Rol Ciudadano e Impacto en las Organizaciones. Rodrigo, el espacio es tuyo ahora. Gracias. Hola a todos y a todas que nos están viendo. Como se dijo, mi nombre es Rodrigo Mayorga y voy hoy día a dar esta charla titulada Nueva Constitución, Rol Ciudadano e Impacto en las Organizaciones. Y la idea es justamente que discutamos por la próxima hora aproximadamente estos distintos temas y sobre todo cómo se ven afectados por el contexto actual que estamos viviendo como país en los últimos días. Para eso vamos a ver tres grandes temáticas o vamos a trabajar tres grandes puntos. Lo primero es la pregunta de qué es exactamente una constitución. Cómo se entiende, cómo la podemos comprender, qué compone y sobre todo qué implicancias tiene para nuestra vida cotidiana y nuestra vida como ciudadanos. Segundo, qué es lo que ocurre con el proceso constituyente actual, cuáles son las etapas de ese proceso y cuáles son algunos de los elementos que tenemos que conocer de cada uno de ellos. Y finalmente, ¿cuál es el impacto que este proceso constituyente tiene en la ciudadanía y particularmente en las distintas organizaciones de la sociedad civil de las que todos formamos parte? Esos tres temas son los que vamos a estar discutiendo en el espacio que tenemos el día de hoy. Así que vamos con el primero, la gran pregunta que muchos se hacen en estos días, aunque debiéramos hacérnosla siempre. ¿Qué es lo que es exactamente una constitución? Y para eso permítanme mostrarles una imagen. La imagen que ustedes están viendo en este momento son portadas de 4 constituciones. Las últimas 4 constituciones que ha tenido la República de Chile. La de 1980, que nos rige en la actualidad, la de 1925, que es la que nos rigió hasta el año 80 legalmente y 73 de facto, la de 1833, que nos rigió hasta 1925, y la de 1828, que nos rigió hasta 1833. No son las únicas, pero sí son las últimas 4 constituciones que Chile ha tenido, porque Chile efectivamente ha tenido muchas constituciones. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿qué tienen en común estas constituciones? Más todavía si pensamos que Chile no es el único país del mundo que tiene constituciones. Tiene Argentina, tiene Brasil, tiene Estados Unidos. Las constituciones varían en el tiempo y varían en el espacio. Y sin embargo, toda constitución tiene algo en común. De hecho, tienen 2 grandes cosas en común. La primera de ellas
es que toda constitución es lo que nosotros entendemos como la ley suprema de un Estado-nación o las reglas del juego de un Estado republicano y democrático. En nuestra vida social existen muchas reglas, comúnmente las conocemos como leyes. Hay leyes que están en la legislación ordinaria, hay leyes hay reglas que están en decretos con fuerza de ley, con decretos presidenciales, instrucciones de ministerios, ordenanzas municipales. Bueno, todas esas leyes y todas esas reglas tienen una gran ley contra la cual no pueden ir, una ley suprema que es lo que conocemos como la Constitución. La Constitución ordena ciertas cosas, prohíbe ciertas cosas y permite ciertas cosas. Y el resto de las leyes no puede ir contra lo que esa Constitución está estableciendo. Es por eso que hablamos de la Constitución como de las grandes reglas del juego. Pero no es lo único, no es el único elemento. Y aquí hay un segundo elemento muy importante. Las constituciones no han existido siempre en la historia de la humanidad. Existen sobre todo desde que los seres humanos decidimos que nos queríamos organizar en un sistema político, que es el del Estado moderno, republicano y democrático sobre todo, en el cual estas reglas del juego no fueran decididas por un rey que tenía el poder divino, no fueran decididas por un emperador que se hubiera tomado el poder por la fuerza, sino que fueran decididas por todos nosotros. La lógica de la Constitución es la lógica de lo que se conoce desde la Revolución Francesa y la independencia norteamericana como la autodeterminación de los pueblos, la ciudadanía decidiendo cómo quiere vivir en conjunto y cómo se quiere organizar. Bajo esa lógica, toda constitución es un pacto social. Y como pacto social que hacemos entre todos, es o debiese ser, en la teoría, un acuerdo democrático. Nos ponemos de acuerdo y decidimos que hay una serie de reglas que no queremos dejar a las decisiones de ciertas mayorías, sino que queremos mantener como las grandes reglas del juego que van a regir nuestra vida. Reglas del juego y acuerdo democrático o ley suprema y pacto social son los dos elementos que tiene toda constitución. Sin embargo, decir eso nos deja todavía en el plano de la teoría y de las ideas, nos deja todavía en el plano de lo que debiera ser. Y mucha gente se pregunta, y con justa razón, pero exactamente ¿qué es lo que hace una constitución? La primera respuesta al respecto es decir que una constitución va a hacer lo que esté escrito en la constitución. No hay una regla mundial, internacional, que diga que ciertas cosas tienen que ir sí o sí y que ciertas cosas no pueden ir. Pero lo que sí podemos ver es que hay ciertos acuerdos o cierto sentido común o ciertas lógicas comunes que uno puede ver alrededor del mundo y ciertas temáticas que vamos a ver están presentes en prácticamente toda constitución. Y tomemos, por ejemplo, a nuestra constitución, la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 es una constitución que tiene 15 capítulos. Y esos 15 capítulos regulan 5 temas fundamentales. El capítulo 1 regula las bases del orden social, regula todo aquello que es lo esencial para definir cómo nos organizamos, que Chile es un Estado democrático, que es una república, que es unitario y no federal, cuál es la base de la sociedad, si es la familia, si es el individuo, si son los grupos intermedios, todo eso está establecido en el primer capítulo, que es el capítulo de bases del orden social. Le sigue un segundo capítulo que habla de la nacionalidad y la ciudadanía, es decir, quiénes somos chilenos y quiénes somos ciudadanos. ¿Qué requerimos para ser chilenos? ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir? ¿Y cuáles son los requisitos que hay que cumplir para ser ciudadanos? ¿Y cómo se pueden perder esas condiciones? ¿Y cómo se pueden recuperar esas condiciones en el caso de que se pierdan? El tercer capítulo habla de los llamados derechos y deberes. Y esto hay que hacer un énfasis importante porque se habla mucho en estos días de derechos, de deberes, que si hay muchos derechos o hay muchos deberes, si la gente cumple sus derechos o sus deberes. Desde el punto de vista de la Constitución, desde el punto de vista legal del que estamos hablando acá, un derecho y un deber son dos cosas bien simples y al mismo tiempo bien complejas. Derecho
es todo aquello que yo puedo exigirle al Estado que garantice. Si la Constitución establece que algo es un derecho, yo tengo la posibilidad siempre de ir a un tribunal y pedir que el Estado use todo su poder, toda su fuerza, todos sus recursos para garantizar que yo reciba ese derecho. Y por eso no es menor si el derecho es, por ejemplo, la educación o la libertad de educación, o si el derecho es a acceder a ciertos recursos o a tener libertad al momento de escoger, porque lo que el Estado se está obligando es distinto. Al mismo tiempo, se establecen los deberes, y los deberes es todo aquello que el Estado me puede obligar a mí, o más bien que si yo no cumplo, el Estado puede usar su fuerza y sus recursos para obligarme a que lo cumpla. En algún momento en nuestra Constitución se decía que todos los ciudadanos tenían el deber de votar. Y ocurría en ese caso que si una persona no iba a votar, el Estado podía multarme. ¿Por qué? Porque yo no había cumplido ese deber. Todo lo que está definido como derecho y todo lo que está definido como deber en nuestra Constitución está en ese capítulo tercero. Y del capítulo 4 al capítulo 14, es decir, la gran mayoría de nuestra Constitución, se establece lo que son las instituciones del Estado, cómo funcionan y cuáles son sus regulaciones. El presidente de la República, el Congreso con sus dos cámaras, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional, el Banco Central y todas las grandes instituciones del Estado están en la Constitución y se establece quiénes forman parte de ellos, qué requisitos deben cumplir, qué cosas pueden hacer y qué cosas están dentro de sus atribuciones. Y finalmente, el capítulo 15 establece algo muy importante, que es cómo se hacen cambios a la Constitución. Yo les decía al iniciar, o un poco antes, de que toda Constitución es un pacto social que hace un grupo de seres humanos. Pero los grupos cambian con el tiempo, cambian de mirada, cambian de opinión, aprenden, tienen conflictos, cambian distintas cosas. No solo eso, cambian en su composición. Algunas personas dejan el grupo, sea porque mueren, sea porque se van a otro grupo. Y otras personas llegan, sea porque arriban o sea porque nacen. Y esos nuevos miembros del grupo pueden hacer también o querer tener algo que decir con respecto a este pacto social. Por eso toda Constitución debiese tener un capítulo como este, donde se establece que si yo quiero cambiar algún elemento de esta misma Constitución, los pasos que debo seguir son A, B, C, D. Esos son 5 grandes temas que comúnmente encontramos en la mayoría de las constituciones y que están definidos de esta forma también en nuestra Constitución actual. Ahora bien, la pregunta que surge es, bueno, si estos temas están definidos en esta Constitución, ¿por qué decidir qué Constitución queremos y por qué decidirlo hoy día en particular? Existen muchas miradas al respecto. Existen muchas posturas al respecto, lo sabrán todos ustedes. Hay gente que habla de que esta Constitución garantiza ciertas cosas o no garantiza otras cosas, que define un tipo de Estado, define otro tipo de Estado. Hay gente que está a favor de eso, hay gente que está en contra y hay gente que bajo esa lógica quiere hacer modificaciones. Pero en lo que quiero que nos concentremos es justamente en la pregunta de cuáles serían las razones democráticas para pensar en tener esta discusión. Y esto va más allá del tipo de constitución que a mí me gustaría o no me gustaría, o que a ustedes les gustaría o que a ustedes no les gustaría. Tiene que ver con aquellos elementos que decíamos hace un rato, son fundamentales para que una constitución sea la base de un sistema realmente democrático. El primero de esos elementos, donde nuestra Constitución tiene ciertas problemáticas importantes, tiene que ver con que nuestra Constitución es lo que se conoce como una Constitución de amarre. Es una Constitución que se realizó en parte pensando en dar estabilidad al país, pero esa misma estabilidad se garantizó haciendo difícil la posibilidad de generar ciertos cambios. Algunos teóricos lo llaman los enclaves autoritarios de la Constitución. Y muchos de esos enclaves han ido cambiando, otros siguen estando ahí. ¿Cuál es el problema con una constitución de amarre? El problema con una constitución de amarre es que puede convertirse no solo en regla del juego,
puede terminar convirtiéndose en una carta del juego. Y doy un par de ejemplos. Un ejemplo tiene que ver con los famosos superquórum o quórum excesivos, que puede provocar, como ocurrió hace algunas semanas atrás, que en una votación donde 24 parlamentarios, senadores específicamente, digan apruebo o estoy a favor de esto, de este tema, y otra persona o un grupo de 12 diga nosotros estamos en contra, la decisión final pueda ser que gane el grupo en contra, a pesar de ser muchos menos, y solo porque existen ciertos parlamentarios que no han ido a ese día a presentarse al trabajo por la razón que sea, y dado el cálculo que la Constitución establece para tomar una decisión, esa decisión sea, en este caso, la que define una minoría. Otro ejemplo más concreto y más complejo para nuestra vida democrática tiene que ver con aquellos momentos en que la Constitución se puede usar, como decía, como una carta en el juego. Hoy día, dado como está nuestro sistema, puede ocurrir que un grupo de parlamentarios que tenga los quórum, que tenga la cantidad suficiente para aprobar una ley, se vea amenazado o apuntado desde el otro lado, sea el lado que sea, y se le diga, mira, esta ley tiene un elemento que no va con la Constitución. Y que esa persona le diga, esa persona del otro grupo le diga, si tú pasas esta ley, yo la voy a llevar al Tribunal Constitucional y la ley se va a caer. Eso genera una negociación y muchas veces esa negociación termina con la ley siendo modificada a favor del grupo que no tiene los votos suficientes. La negociación está bien en política, no me confunda, pero el problema radica cuando yo no negocio con la cantidad de votos que tengo, sino que negocio con la Constitución como una carta. Esto es tan complicado que puede llegar a ocurrir que luego de esa negociación se hagan los cambios que el grupo minoritario exige y que luego la ley pase aún teniendo ese elemento que la habría hecho anticonstitucional. Eso, lamentablemente, ha pasado y ha pasado más de una vez en nuestra legislación en las últimas décadas. Y son ejemplos que muestran por qué digo que aquí tenemos una Constitución que hace que las mismas reglas del juego nos impidan jugar el juego democrático bien. En segundo lugar, tenemos el problema de que nuestra Constitución es una Constitución que fue creada en el periodo de la dictadura militar. Y esto lo habrán escuchado mucho y lo habrán probablemente oído a más de una persona. Y también quiero ser muy claro al respecto. El problema que aquí enfrentamos respecto a la lógica del pacto social o la lógica del acuerdo democrático es que no sabemos si existe un acuerdo democrático con respecto a esta Constitución. Vuelvo a repetirlo porque quiero ser muy claro. No lo sabemos. Incluso quienes dicen que todo el mundo está en contra de esta Constitución, en realidad no lo saben. Quienes dicen que la mayoría de la gente la apoya, tampoco lo saben. Y no lo sabemos porque la única vez que se le preguntó al país realmente si quería contar con esta Constitución, que fue en el plebiscito de 1980, fue en un plebiscito donde no había registros electorales y por lo tanto no podemos saber hasta qué punto se realizó acorde a cómo debía hacerse, y además en un plebiscito realizado durante un gobierno autoritario, lo cual hace pensar que puede haber habido mucha gente que por razones de miedo o precaución no haya acudido a votar o no haya votado de la forma que deseaba. Algunos dicen que el plebiscito de 1988 habría legitimado esta Constitución porque habría sido una forma de reconocer las mismas reglas del juego que la Constitución impuso. Pero lo cierto es que las opciones ahí no eran opciones equitativas o equiparables. Una opción era votar en el plebiscito y terminar con la dictadura. Otra opción era no participar del plebiscito y seguir bajo un régimen autoritario. Entonces, nuevamente, no es que exista una verdadera opción donde hayan dos posibilidades que yo pueda tomar libremente. Una vez más, el problema radica en que no sabemos si este acuerdo democrático existe como tal. Y eso atenta en gran medida contra la legitimidad que tiene hoy día esa Constitución. Esas dos razones hacen que hablemos hoy día de que estamos viviendo un momento constituyente. Un momento constituyente es un momento en la historia de una nación, de un pueblo, de un país, en que la ciudadanía
retoma en sus manos el poder constituyente y discute qué tipo de reglas o de qué forma se quiere, o más bien en este caso nos queremos, organizar. Todo eso nos lleva al proceso constituyente actual y nos lleva a esta realidad o a este contexto que estamos viviendo desde el 18 de octubre del año pasado. Ustedes pueden ver dos imágenes aquí al frente. Son dos imágenes bastante representativas de lo que ocurrió meses atrás y que todavía nos sigue afectando. Una de ellas tiene que ver con la protesta social en la hoy día llamada por muchos Plaza de la Dignidad. Al mismo tiempo, la segunda tiene que ver con este acuerdo amplio que firmaron los presidentes de los partidos políticos al momento de definir cómo se iba a establecer este proceso constituyente. Quiero decir tres cosas que son muy importantes respecto a esto. Lo primero, si bien fue el estallido social el que, llamémoslo de alguna forma, precipitó este proceso constituyente, esta discusión se viene teniendo hace ya varios años. Ha habido programas de gobierno que han planteado la necesidad de una nueva constitución, algunos han ganado, otras veces han perdido, otras veces han habido campañas que buscan poner esto sobre el tapete. En el fondo no es una discusión que haya surgido ahora de la nada mágicamente, sino que es una discusión que venimos teniendo hace ya algunos años y que la venimos teniendo por las razones que explicaba un poquito más atrás en esto. Lo segundo que quiero decir es que este proceso constituyente como tal tiene distintas facetas o distintas miradas y en ese sentido la imagen que uno ve ahí muestra algunas de ellas. No podemos decir que el proceso constituyente solo tiene que ver con la protesta social, como tampoco podemos decir que el proceso constituyente solo tiene que ver con el acuerdo que realizaron los partidos y que luego llevó a que esto estuviera en la Constitución. De hecho, tiene que ver con los dos, porque los procesos históricos son así, son multidimensionales, son complejos. Y así como se movilizó este proceso en el espacio público y en la calle, también hubo una salida institucional que es la que estamos viviendo el día de hoy y que habría sido muy distinta también si hubiera tomado otros caminos, como sabemos que pueden haber tomado en otros momentos de la historia y en otros contextos sociopolíticos. El último elemento importante, porque tiene que ver con lo que vamos a estar conversando hoy día, es que aquí falta una foto. Y la foto que falta es quizás la más importante. Es la foto de todos los cabildos autoconvocados, de todos los espacios educativos, de todas las agrupaciones que en forma voluntaria y en forma proactiva se unieron en estos días a hacerse una pregunta. ¿Cuál es el Chile que queremos? En esa pregunta está la esencia del proceso constituyente. Y en ese movimiento de personas, en esa gente, está la razón de fondo y el sentido de fondo de este proceso. Ahora bien, esto efectivamente en Chile se dio de esta forma. Partió o se movilizó con un estallido social, con protestas en las calles, con movimientos ciudadanos de cabildos autoconvocados y finalmente eso llevó el 15 de noviembre a esa reunión, del 14 al 15 en realidad, a esa reunión de todos los presidentes de partidos políticos. ¿Y por qué lleva a esa reunión de todos los presidentes de partidos políticos? Por una razón muy simple. ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden, pues no llevamos tanto rato, que unos minutos atrás yo les hablaba de que la Constitución, para poder cambiarla, el capítulo 15 establece cuáles son los pasos. Bueno, ese capítulo 15 establece que para cambiar algo que está en la Constitución, tiene que tener una votación, ese cambio, de 3/5 de todo el Congreso. Y que en el caso de que lo que se quiera cambiar sean ciertos capítulos específicos, entre ellos el 15, tiene que tener 2/3 de todo el Congreso. Nuestra Constitución, en esa época, no establecía un mecanismo para hacer un proceso constituyente completo, solo para hacer cambios específicos. Y por lo tanto, establecer un proceso constituyente
que pudiera realizarse por la vía institucional, que respete la Constitución que tenemos hoy día y no parta de una situación de ignorar esa Constitución, que dé cierta continuidad o estabilidad institucional al proceso, es lo que se está intentando hacer en esa reunión. Lo que dicen la noche del 14 de noviembre, madrugada del 15 de noviembre, los presidentes de los partidos políticos es: aquí estamos, yo de la UDI, yo de RN, yo de Bópoli, yo de Revolución Democrática, de Comunes, del Partido Liberal, del Partido Radical, del Partido por la Democracia, el Demócrata Cristiano, el Socialista, y el diputado Boric. Creo que no se me está olvidando ninguno en este momento, y lo que ellos dicen es: contando a todos los miembros de nuestros partidos, nosotros tenemos los 2/3, y por lo tanto acordamos hoy día que vamos a darle nuestro voto a este cambio, a esta reforma, y que producto de ese voto, esta reforma se va a convertir realmente en parte de nuestra Constitución. Bueno, efectivamente fue así. Se negoció largamente esa noche, se presentó un proyecto en el acuerdo, ese acuerdo se convirtió en proyecto de reforma constitucional y esa reforma constitucional se convirtió en ley de la República, en parte de nuestra Constitución y por lo tanto en parte de la ley suprema que nos rige en la actualidad. Y todo ese cambio regula y ordena de cierta forma lo que va a ser este proceso constituyente. El proceso constituyente, según nuestra Constitución, parte el 26 de abril del año 2020. Y aquí tenemos que hacer una pausa, un paréntesis, para abordar algo que todo el mundo se está preguntando en estos días. ¿Qué es lo que pasa con el plebiscito en el contexto actual de pandemia de coronavirus? ¿Y qué es lo que pasa en el plebiscito en el contexto actual de las problemáticas que eso genera? Intentaré ser lo más claro posible. La Constitución de la República de Chile, a la fecha de hoy, en este momento exacto, dice que el plebiscito para iniciar el proceso constituyente se realizará el 26 de abril del año 2020. Eso es ley de la República y nadie puede ir contra eso de forma directa. La opción que tenemos es cambiar esa ley, es cambiar esa parte de la Constitución. ¿Qué se requiere para cambiar esa parte de la Constitución? Como ya lo dije hace un rato, 2/3 del total de integrantes del Congreso. Si no existen esos 2/3 que aprueban la modificación del cambio de fecha, esa fecha no se puede modificar, porque justamente el 2/3 es uno de esos mecanismos que busca que el cambio sea más complejo. Esa fecha no se puede modificar. Como no se puede modificar, es ley de la República y como es ley suprema de la República, debe cumplirse so pena de someternos quien no la cumpla a lo que establezca también la ley. Hoy día parece ser coherente, más que coherente, criterioso, pensar en que puede ser necesaria esa modificación. Nuestro plebiscito, nuestro proceso constituyente requiere sobre todo que exista un alto nivel de legitimidad en las decisiones que se tomen. Si son muy pocas las personas que van a votar ese día y lo van a hacer en el caso de que lo que estemos arriesgando es aumentar una pandemia, entonces la decisión que se toma es una decisión entre menos y por lo tanto que es fácilmente deslegitimada o que puede ser fácilmente deslegitimada después. Bajo esa lógica, solo bajo esa lógica, y no es la única, hay razones de salud pública probablemente mucho más importantes que aconsejan posponer esta fecha, es que deberíamos pensar en que se realice esa modificación. Pero para eso necesitamos que sean nuestros diputados y nuestros senadores los que den esos 2/3 de los votos, porque si no, no es posible modificarlo como tal, porque esas son las reglas del juego que estamos jugando a la fecha. Dicho lo anterior,
En el resto de esta presentación voy a explicar las fases del proceso constituyente como están establecidas actualmente. Creemos, o yo creo al menos, que lo que debiera ocurrir es que cualquier movimiento de ellas lo que modifique sean solo las fechas, no los tiempos. ¿Ya? Entonces voy a explicarlo de forma tal que, como pensando que no hubiera pandemia y no me están viendo todos de sus casas porque no hay que salir de sus casas, no salgan de sus casas. Y por lo tanto vamos a hacer esa explicación pensando en que esos tiempos se mantienen como tal. Entonces, vámonos a 26 de abril o cuando sea que ocurra el plebiscito de entrada. En el plebiscito de entrada, nosotros vamos a ir a votar a nuestros lugares tradicionales de votación y vamos a recibir dos papeletas. Aquí ustedes ven una, es solo por razones de espacio, pero en la práctica usted va a recibir dos papeletas. En esa papeleta se le van a hacer una pregunta en cada una de ellas. ¿Quiere usted una nueva constitución? Sí o no, lo que se conoce comúnmente como más bien apruebo o rechazo. Y luego, ¿qué tipo de órgano debiera redactar esta nueva constitución? Si debiera hacerlo una convención mixta constitucional o una convención constitucional. Primer punto importante que hay que saber de este plebiscito. Este plebiscito va a estar regido por las mismas reglas que establece la ley electoral actual. Eso indica, por ejemplo, voto voluntario. Eso indica, por ejemplo, que pueden votar en el extranjero aquellos chilenos que estén inscritos. Todo aquello que está establecido para una elección común y corriente, se aplica para efectos de este plebiscito. Usted va a ir a este plebiscito, usted va a recibir dos papeletas en este plebiscito y va a encontrar la primera que dice si quiere usted una nueva constitución. Y aquí la pregunta que se está haciendo es si queremos abrir siquiera este proceso de discusión o queremos no abrirlo y quedarnos con la constitución que tenemos hoy día tal cual como está. Si usted es de los que quiere abrir ese proceso porque quiere vivir ese proceso o porque quiere tener la posibilidad de tener la discusión y quizás una nueva constitución, su elección debiera ir por el lado del apruebo. Si usted es de las personas que no quiere vivir ese proceso o que quisiera o que considera que la actual constitución cumple con todo lo necesario para poder vivir y por lo tanto no necesita que ese proceso ocurra, usted debiera ir por la opción del rechazo. Sea cual sea su decisión, esos votos se van a contabilizar y uno de esos dos va a obtener el 50% más 1 del total de votos. Si ese voto que obtiene el 50 más 1 es el rechazo, entonces el proceso se acaba en ese mismo momento, sigue rigiendo la Constitución actual, con la diferencia de que ya no podríamos decir, o al menos yo no podría decir, que esa Constitución no ha alcanzado un acuerdo democrático. Porque ese voto va a estar indicando si se hace en la forma adecuada, por supuesto, y con la cantidad de gente y todo lo que requiere, ese voto va a estar indicando que hay una legitimidad democrática del texto constitucional. Si lo que gana en cambio es el apruebo, el llamado sí, pero el apruebo en el voto, entonces hay que mirar el segundo voto o la segunda papeleta. Y la segunda papeleta es la que dice, como les había planteado, si esto debe ser escrito por una convención mixta o por una convención constitucional. Una convención mixta constitucional o una convención constitucional a secas. Mixta es la palabra que las diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y voy a saltar directamente acá. La diferencia es este cuadro que ustedes pueden ver en pantalla. Y esto es bien importante porque son las razones que debieran llevarlos a ustedes a decidir si consideran que es una mejor opción una convención mixta constitucional o una convención constitucional. En una convención mixta, el 50% de sus miembros son ciudadanos electos. El otro 50% de sus miembros son parlamentarios. Los ciudadanos electos los elegimos todos nosotros en votación. Los parlamentarios los eligen ellos y ellas, los miembros del Congreso, según el mecanismo que ellos establezcan como adecuado y pertinente. Son dos vías totalmente separadas.
Lo que sí garantiza es que de los 172 miembros que va a tener ese cuerpo, esa convención mixta, la mitad, es decir, 86, van a ser parlamentarios, pase lo que pase. La otra mitad van a ser ciudadanos electos. En cambio, en el caso de la Convención Constitucional, el total, el 100% de los convencionales electos son elegidos en votación. Son ciudadanos que van y se presentan como candidatos, son votados, vamos a hablar después de las reglas, y a partir de esa votación sale el total, que en este caso es un poco menor, es de 155 convencionales constituyentes. Esta, podríamos decir, es una de, yo diría, las 4 grandes diferencias que tiene la convención mixta y la convención constitucional. Las otras 3 diferencias tienen que ver con el funcionamiento de la convención y con lo que ocurre al final de este proceso. En el caso del funcionamiento, vamos a tener en la convención mixta una mitad que son ciudadanos y una mitad que son representantes parlamentarios, quiero decir. ¿Qué pasa con esos parlamentarios? Esos parlamentarios tienen la posibilidad de seguir cumpliendo su rol como parlamentario. En la convención mixta el parlamentario no renuncia y tiene la opción de seguir participando del Congreso en forma normal, votar en aquellas leyes que se deba votar, participar de aquellas comisiones en que se deba participar. Y ese parlamentario recibe una dieta, o sea, un sueldo igual al sueldo que recibe hoy día como parlamentario. Sin embargo, aquellas personas que son electos, que son ciudadanos, no reciben ese mismo sueldo, reciben otro sueldo que es el que está ahí establecido, una dieta de 50 unidades, de 50 UTM, que son aproximadamente 2,5 millones de pesos. En el caso de la convención constitucional, no la mixta, los parlamentarios que quieran participar deben renunciar a su cargo al momento de presentarse como candidatos. Y si son electos y tienen como única función ser parte de esta convención, reciben el mismo sueldo que el resto de los convencionales, que corresponde, como decíamos, a un total de 50 UTM o 2,5 millones de pesos. Ahí hay una segunda y tercera gran diferencia de cómo funcionan distinto la convención mixta y la convención constituyente. Y la diferencia final tiene que ver con la inhabilidad. A lo largo del mundo, uno de los principales conflictos o problemas o tensiones que genera un proceso de nueva constitución tiene que ver con la pregunta por la inhabilidad. Es decir, ¿cómo hacemos para que aquellas personas que escriben las reglas del juego no las escriban pensando en ellos, sino que en el país y lo que es mejor para el país? Por ejemplo, si yo participara en la convención como convencional, yo tengo 34 años, entonces podríamos estar discutiendo a qué edad se puede ser presidente de Chile. Entonces yo podría estar pensando que si esa regla debiera bajar la edad, aunque a lo mejor no sea lo mejor, pero porque quizás podría ser lo mejor para mí. Eso es un ejemplo totalmente falso porque hoy día para ser presidente no se requieren 40 años, se requieren menos, pero es un ejemplo para que entiendan a lo que me refiero. ¿Cómo hacemos para que las personas que estén teniendo esta discusión no estén pensando, por ejemplo, en sus futuras carreras políticas? Y la decisión que se ha tomado al respecto es lo que se conoce como la inhabilidad. Es decir, durante una cantidad X de tiempo, esas personas después no pueden participar en política en cargos de representación pública. Al momento de discutir la inhabilidad en Chile, lo que se determinó en este proceso constituyente es lo siguiente. En el caso de la Convención Constitucional, todos quienes participen de ella van a tener una inhabilidad de 1 año desde el momento en que terminan de escribir la Constitución. No es mucho, la mayoría de los países establece 3, 5 o incluso más años de inhabilidad. En Chile se estableció que va a ser 1 solo año.
En el caso de la convención mixta, como la convención mixta va a contar con parlamentarios que ya están en ejercicio y que siguen en ejercicio, en el caso de que gane la convención mixta, no existe inhabilidad posterior. Y aquellas personas que participan de la convención pueden presentarse a cargos de elección popular desde el día siguiente en que terminan su trabajo. Entonces, al momento de votar, este es el tipo de pregunta que usted se tiene que hacer. Este es el tipo de diferencias que usted tiene que distinguir y esto es lo que uno debe decir, cuál de estas dos formas es la que a mí me da más confianza o la que siento que va a representar mejor mis ideas. No hay una respuesta correcta, hay una respuesta coherente con cada uno de nosotros como ciudadanos. Esto es abril o cuando ocurra, pero cuando ocurra vamos a tener un resultado. Dijimos que si el resultado es que gana el rechazo, se acaba el proceso. Si gana el apruebo, entonces hay que mirar cuál de estas dos fórmulas gana. Y la que obtenga, de nuevo, el 50% más uno de los votos va a ser la elegida y nos va a llevar a la siguiente etapa, que hoy día está fijada para octubre del año 2020. Se esperaba que esto iba a coincidir con las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores. Pero de nuevo, vamos a tener que ver qué es lo que ocurre. Algunas personas dicen que octubre podría ser una buena fecha para tener ahora el primer plebiscito. Y si eso es así, quizás esta segunda elección se correría hasta abril, si tomamos más o menos los tiempos similares. En esta segunda elección, nosotros elegimos a los convencionales constituyentes electos por la ciudadanía. Recuerden, el 100% en el caso de la convención constituyente y el constitucional, y el 50% en el caso de la convención mixta. Esta es la parte más compleja y la que la gente probablemente está más preocupada. Y en parte es porque hay cosas que sabemos al respecto y hay cosas que no sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Primero, sabemos que vamos a escoger a nuestros convencionales por medio del voto y específicamente por medio del sistema electoral que usamos para elegir diputados y senadores, que es el sistema representativo proporcional. ¿Eso qué significa? Significa que los votos se reparten de cierta forma por lista. El sistema proporcional es un sistema muy complejo y requiere de una explicación matemática que no viene al caso en este momento, pero su lógica no es tan compleja y es la siguiente. La lógica de este sistema es que reparte proporcionalmente los escaños, o sea, los puestos finales, según los votos de la lista y no de las personas. Ejemplo simple, si hay 10 puestos de diputado o de convencional, va una lista de izquierda, una de derecha y una de centro. La lista de centro obtiene el 50% de los votos, da lo mismo cómo están repartidos, obtienen total todos juntos el 50%. La de derecha obtiene el 30% de los votos y la de izquierda obtiene el 20% de los votos. El resultado final debiera ser que de los 10 escaños que hay disponibles, 5, el 50%, va para la lista del centro, 3, el 30% para la lista de derecha, 2, el 20% para la lista de izquierda. ¿Ya? Cómo estén distribuidos internamente y si ese 50% de los votos lo obtuvo un candidato y ese se llevó consigo a los otros 4, no es parte de la discusión. Lo que importa que es garantizar o privilegiar las ideas por sobre las personas. Y ese sistema es el que se pretende usar, el que se va a usar en este proceso. Y por lo tanto, vamos a tener listas y vamos a votar por candidato. Eso tiene algunas complicaciones que explicaré rápidamente. Lo segundo que sabemos es que todo aquel que se presente como candidato debe renunciar a cargo si tiene algún cargo de elección popular. Ministros, alcaldes, gobernadores, intendentes, lo que sea, todo aquel que tenga un cargo de elección popular debe renunciar y de hecho renuncia automáticamente al momento de inscribirse como candidato. Y lo tercero, que lo supimos en las últimas semanas recientemente, es que vamos a tener paridad en la elección de candidatos para esta convención
mixta o constituyente. Nuevamente, la paridad es un tema complejo que requiere una explicación más larga desde el punto de vista del sistema, pero lo que es importante saber es que en la práctica, esta paridad va a realizar solamente modificaciones dentro de las mismas listas. Es decir, el objetivo de la paridad es que termine habiendo un total o una diferencia de no más de un creo que 60-40, o sea, un 10% en el total de hombres y de mujeres. Que en cada distrito se elijan la misma cantidad de hombres y de mujeres y que en aquellos distritos donde se elige un número impar de candidatos, no supere el grupo favorecido en 1. Es decir, si hay un distrito de 11 candidatos, la máxima diferencia que puede haber es que 6 sean hombres y 5 mujeres, o 6 sean mujeres y 5 sean hombres. Pero no puede haber más diferencia que eso. Para lograr eso, lo que va a hacerse es que, de ser necesario, se van a modificar los elegidos dentro de una misma lista. Es decir, no se puede hacer modificaciones entre listas distintas. No va a salir un candidato electo de derecha y lo van a sacar para que ingrese una candidata de izquierda. ¿Ya? Ahora, la paridad en sí requiere de un desarrollo bastante más largo y esos son los temas que no conversaremos en las preguntas, pero que buscaremos otros momentos para poder profundizar en mayor detalle. Pero estas tres cosas las sabemos. Detalle muy importante aquí también. La paridad solo aplica para aquellos candidatos electos por voto popular. Es decir, el 100% de la Asamblea de la Convención Constituyente o el 50% de la Convención Mixta. Los parlamentarios definen sus reglas de elección. Puede que ellos decidan elegir por medio de la paridad y que se elijan 50 y 50, puede que no. Eso es una decisión que la toman ellos de acuerdo a lo que está establecido en este proceso. El problema es lo que no sabemos. No sé el problema, pero lo que nos tensiona a muchos es lo que no sabemos. Aún hay muchos temas que están arriba de la mesa y que todavía no se han terminado de zanjar, a pesar de que hay proyectos de ley que están avanzando en busca de definir uno u otro. Paridad era uno de ellos, paridad de género, y ese felizmente ya se definió, ya al menos tenemos claridad de lo que va a pasar. Otro de los temas, sí, que todavía no tiene claridad absoluta, tiene que ver con los cupos reservados para pueblos indígenas. La idea del cupo reservado es garantizar que existan ciertos grupos que, pase lo que pase en la votación, estén presentes al momento de tener esta discusión. ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? Es la lógica de que en la mesa de este pacto social estemos todos quienes debemos estar. El proyecto de cupos reservados para pueblos indígenas está actualmente en discusión en una de sus etapas finales. No es un proyecto excesivamente detallado, pero sí establece el número de candidatos mínimos que debieran haber, el número, perdón, de electos mínimos que debieran haber de pueblos indígenas, que serían elegidos en un distrito específico e independiente en el cual votarían aquellas personas que puedan probar o que prueben su condición indígena según los patrones que establece la ley. Eso permitiría que hubiera un mínimo asegurado o una cantidad asegurada de convencionales que vengan de pueblos originarios. Lo segundo que no sabemos todavía del todo es qué medidas se van a tomar para garantizar que los partidos, las organizaciones sociales y los independientes puedan competir en igualdad de condiciones. Tenemos el problema en Chile, efectivamente, tenemos este sistema que ayuda a que los partidos a que se elijan aquellos convencionales que representan cierto tipo de ideas, privilegia las ideas y no a las personas. El problema es que en Chile los independientes no podían formar lista al momento de ir a una elección. Y como no podían formar lista, entonces tenían que ir solos y competir contra todas las otras listas como tal. Eso cambió y se está cambiando en este momento, se cambió con la ley de paridad también y hoy día se va a permitir que los independientes formen lista. Pero discusiones sobre el financiamiento, sobre el límite de la campaña y sobre otros elementos que hacen difícil al independiente competir todavía están arriba de la mesa.
Pase lo que pase, se defina lo que se defina, en octubre, no en octubre, pero en el momento que tengamos esta elección, vamos a tener a nuestra convención, sea mixta o no sea mixta. Y esa convención va a empezar a funcionar aproximadamente un mes después de que sea electa. O sea, podría ser, si siguiera el calendario que tenemos hoy día, en noviembre del año 2020. Esa comisión funciona durante 9 meses y puede pedir 3 meses más de prórroga al momento de funcionar. Y durante esos 9 meses va a estar dedicada única y exclusivamente a una cosa. Y esa cosa es discutir los artículos de la nueva Constitución. Probablemente se reúnen comisiones, cada comisión escriba ciertos artículos y luego esos artículos se lleven a la sala donde todos van a votar si los aprueban o no. Y lo que se ha establecido es que ese voto, esa aprobación, va a requerir 2/3 del total de los miembros de la convención. ¿Qué ocurre si alguien lleva un artículo que no obtiene los 2/3? 2 posibilidades. Posibilidad número 1, se discute y se negocia hasta que se obtengan los 2/3. El objetivo de los 2/3 acá es justamente que aquello que esté en nuestra Constitución sea aquello que obtenga una suerte de consenso amplio, que no sea un consenso leve que puede cambiar rápidamente en un par de años, sino que sea algo que dé cierto nivel de estabilidad. Para ello es necesario que haya discusión, que haya debate, cada uno con aquellos votantes que representa, no con estas cartas extra del juego que hablábamos hace un rato. Pero puede pasar que existan ciertos temas en los que no se llegue a consenso, no se llegue a acuerdo porque no hay puntos intermedios. Pensemos, por ejemplo, en la discusión en torno a dónde empieza la vida, que está definido en la Constitución, desde dónde protege la Constitución la vida. No existe un punto intermedio entre el nacimiento y la gestación. O sea, existe, pero en el fondo son 2 posiciones que es difícil de volver reconciliables. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que puede ocurrir es que si no se alcanzan 2/3, el artículo no queda en la Constitución. ¿Qué significa que no queda en la Constitución? Significa que ese tema no queda definido por las reglas del juego y que por lo tanto sus definiciones pasarán a otro tipo de reglas como son comúnmente la legislación ordinaria. Nuevamente, el objetivo de todo esto es que aquellos temas que queden amarrados, que queden definidos en esa ley suprema, sean aquellos temas en que tengamos un consenso amplio y por lo tanto legítimo. Y sin embargo, y esto es muy importante porque mucha gente le preocupa esto, ¿significa eso que mientras tenga los 2/3 la convención puede hacer lo que quiera? ¿Puede establecer cualquier tipo de regla? No. ¿Por qué no? Porque el artículo 135 de nuestra Constitución, que regula las disposiciones especiales de este proceso, establece que la convención no puede intervenir ni ejercer ninguna otra función además de escribir la Constitución, modificar la Constitución vigente, atribuirse el ejercicio de la soberanía y asumir otras atribuciones que no sean la de redactar la Constitución. No solo eso, debe respetar en su propuesta los siguientes elementos: el carácter de república del Estado de Chile, el régimen democrático, las sentencias judiciales que ya han sido ejecutadas y los tratados internacionales que Chile tiene firmados. Estos son límites para la Convención. Estos límites la Convención no puede pasar encima de ellos o se pone fuera de la Constitución y pierde toda legitimidad institucional. Existe gente que dice la Convención debería el primer día asumir todos los poderes. Si hace eso, se pone fuera de la Constitución. No lo puede hacer bajo sus propias atribuciones. ¿Puede la Convención crear una Constitución que vaya contra la propiedad privada? No lo puede hacer, porque Chile ha firmado tratados con otros países, entre ellos la convenciones con la San José, donde se establecen algunos de estos derechos. Por lo tanto, muchas personas que están hoy día diciendo es que esto es el acabose, el fondo, es importante reconocer, primero, más allá de la confianza o no que uno le pueda tener a los candidatos electos, es muy importante reconocer
cuáles son esos límites para no caer en campañas del miedo y en campañas del terror. La convención va a funcionar 9 meses, tiene un plazo extra de 3 meses, estamos en Chile, probablemente se lo van a tomar. Pero debiera funcionar como máximo por 1 año. Y cuando termine ese año, la convención va a entregar un documento que es la propuesta de la nueva Constitución. Y ese documento va a estar disponible para todos y todas nosotros, y frente a ese documento nosotros vamos a ser llamados a un nuevo plebiscito. Un plebiscito que podría ocurrir entre agosto hasta febrero, en realidad, entre agosto del 21 hasta febrero de 2022, si es que no ocurren los cambios de los que ya hablamos. O sea, esto puede ser mediados del 2022 fácilmente. Y en ese plebiscito se nos va a preguntar una sola gran pregunta. ¿Quiere usted esta nueva Constitución que ha sido propuesta por la Convención? ¿Sí o no? Ese plebiscito tiene una particularidad, tiene voto obligatorio. No importa lo que diga la ley electoral en la fecha en que este plebiscito se haga, en este plebiscito estamos todos obligados a votar. ¿Y por qué estamos todos obligados a votar? Porque es necesario que nadie venga después a decir que la decisión la tomó el 55%, pero que en realidad cuando yo saco el cálculo de la gente que no fue y todo el cuento, fue un 30 y tanto %. Ese tipo de discusión, ese tipo de desafío a la legitimidad de la Constitución es algo que no nos podemos permitir y por eso este voto es obligatorio. Si al final de ese día, al momento de contar los votos, la opción de rechazo, la opción de no, obtiene el 50% más 1 de los votos, entonces el proceso se acaba y mantenemos la Constitución que tenemos vigente a la fecha de ese momento, la de 1980, ahora legitimada por una votación, por así decirlo, o un proceso democrático. Si ese día gana el sí, el apruebo, entonces gana con el 50% más 1, Chile tendrá la primera Constitución escrita democráticamente en la historia del país. ¿Cómo será esa Constitución? Es algo que no lo sabemos todavía y que dependerá de este proceso y de cómo vayamos participando de este proceso todos nosotros. Quiero cerrar con esta última pregunta o este último tema y que tiene justamente que ver con eso último que decía yo, con cómo esto nos impacta a nosotros. Creo que es muy importante que entendamos que esto no es una elección cualquiera. Esto no es cualquier votación a la que estamos acostumbrados a ir cada 4 años. La democracia no debiera ser así tampoco, pero en este caso menos todavía. Tenemos que participar activamente de este proceso. No basta con ir a votar el día de la elección. No basta solo con informarnos, que es muy importante. Hay que informar también, hay que educar, hay que hacer campaña, hay que hacerse parte de aquellos grupos y aquellas ideas que representan mi visión, porque esa es la única forma en la que vamos a ser responsables y en la que vamos a lograr que el resultado final de todo esto sea un resultado que refleje el pacto social que estamos haciendo todos nosotros. Ser capaces de participar de ese proceso también supone anticiparnos a algunos de los efectos que va a tener en nuestra vida cotidiana y particularmente al impacto que este proceso va a tener en las organizaciones. La pregunta que yo me hago o con la que quiero cerrar o con la que quiero ir avanzando hacia el final de esta charla es entonces ¿cuál es el impacto que deberíamos anticipar que esto va a tener en las organizaciones? Y no me refiero al impacto material práctico y a los temores de muchos, concretamente de trabajos que se cierran o se abren, porque mucho de eso es difícil preverlo y es difícil saber cómo va a funcionar en un mediano plazo. Me refiero sobre todo al impacto en la organización en sí, sea una empresa, una escuela, algún tipo de grupo comunitario o la que sea en la que uno participe. Y frente a eso quiero anticipar o anunciar 4 impactos fundamentales. El primero, la incertidumbre. Efectivamente, como decía hace un rato, es difícil decir el efecto va a ser este o este otro. Los economistas, que son los más avanzados
en las ciencias sociales en proyectar e intentar predecir, saben también que esas proyecciones siempre tienen un alto grado de volatilidad dependiendo de lo que está ocurriendo en el mundo. Y efectivamente se vienen meses de mucha incertidumbre, se vienen meses de mucha duda, de mucho no saber qué es lo que va a pasar y vamos a tener que enfrentarlo. Tenemos que enfrentar esa incertidumbre porque va a estar ahí presente. Junto con eso se viene mucha desinformación y esto por una razón fundamental. Uno quisiera, hablábamos de los ideales al principio, uno quisiera que este fuera un proceso en el cual estemos todos juntos para lograr lo mejor para todos. Pero es un proceso en el cual intereses particulares e intereses específicos tienen mucho que ganar o que perder. Y esos intereses particulares y específicos tienen muchos incentivos para difundir desinformación y confusión. Y ya lo hemos empezado a ver. Las campañas del terror, las campañas del miedo, las campañas de la confusión van a ser pan de cada día. Eso va a tener impacto en nosotros que las recibamos y eso va a tener impacto en nuestras relaciones internas dentro de cualquier tipo de organización. No solo vamos a enfrentar la pregunta de cómo nos preparamos hacia el futuro, cómo diseño el año escolar, cómo diseño mi plan de trabajo, cómo pienso la forma en que mi organización va a actuar en los meses que vienen, vamos a enfrentar problemáticas internas productos de esta desinformación. Y no solo de desinformación, también de divisiones, porque no vamos a estar todos de acuerdo. De hecho, esa es la razón fundamental por la cual estamos teniendo este proceso, para ponernos de acuerdo. Pero ponernos de acuerdo no significa llegar a un punto medio que a nadie le guste y a nadie convenza, pero que a nadie tampoco le parezca el más terrible. Significa tener discusiones, significa entrar en conflicto. Pero ese conflicto muchas veces se manifiesta a través de la división. Y la división dentro de una organización es una tensión importante y es un desafío importante. Y finalmente, y esto creo yo que es clave en las organizaciones y creo que es uno de los temas menos tocados o menos discutidos, es muy probable que exista un quiebre de sentido. Toda organización, todo grupo humano funciona bajo ciertos sentidos. Aunque su interés tenga que ver con el dinero o tenga que ver con algún objetivo material específico, los seres humanos hacemos las cosas que hacemos porque nos hacen algún tipo de sentido. Y las organizaciones no son distintas. En este momento cambiante, en este momento de cuestionamiento, en este momento donde vemos muchas cosas que hasta hace un año nos parecían lógicas y de sentido común y ahora nos pueden parecer terribles o nos pueden parecer confusas o nos pueden parecer inciertas, es muy posible que las organizaciones también enfrenten esa pregunta y la enfrenten con relación a lo que están haciendo. ¿Tiene sentido lo que yo estoy haciendo, lo que venía haciendo hasta este momento de mi vida, ahora en este nuevo escenario? Esa pregunta nos la vamos a estar haciendo muchos, si es que no todos nosotros. Y algunos con respuestas que nos van a remecer y remecer de forma profunda. Incertidumbre, desinformación, divisiones internas y quiebre de sentido son 4 desafíos fundamentales que vamos a estar enfrentando y que las organizaciones van a estar enfrentando con mucha fuerza en los meses que vienen. Frente a eso, la respuesta para mí tiene que ver justamente con educación constituyente. Frente a la desinformación, necesitamos educación cívica. La mejor forma de saber, de enfrentar campañas del miedo y del terror es saber cuáles son los mecanismos y los procedimientos que están en juego. Cuando yo sé que la Convención tiene límites establecidos en la Constitución, nadie me puede venir a mí a decir que va a eliminar tal o cual derecho, porque yo sé que eso no puede pasar, al menos dentro de las reglas del juego como están establecidas. La educación cívica no es solo saber quién es el presidente, quién está en el Congreso, qué es lo que hacen, es entender cómo funcionan los mecanismos que organizan nuestra vida social. Frente a la división interna, necesitamos educación democrática, necesitamos aprender a discutir y a debatir desde puntos de vista distintos. Necesitamos entender que el conflicto
per se no es un problema, que el conflicto en sí mismo no tiene por qué ser una debilidad. Puede ser una complicación, puede ser una tensión, pero es una tensión productiva. Pero para poder hacer del conflicto una tensión productiva, necesitamos saber cómo dialogar democráticamente, cómo relacionarnos democráticamente, cómo tomar decisiones democráticamente. Y eso se aprende. Eso no lo descubrimos, no viene con nosotros de nuestros genes. Eso es una modalidad de relacionarnos que, de hecho, muy pocos de nosotros aplicamos en nuestro día a día, en parte porque nadie nunca nos lo enseñó. Y frente al quiebre de sentido, es necesaria la educación ciudadana. La educación ciudadana entendida como la forma de participar en la construcción de la sociedad de la que formamos parte. Es normal enfrentar quiebres de sentido en tiempos como estos. Esa pregunta debiera llevarnos a una siguiente pregunta, que es, ¿qué hago yo con el quiebre del sentido? ¿Cómo construyo un nuevo sentido que quizás se parezca mucho al anterior o quizás sea muy distinto, que le dé vida a mi organización? ¿Cómo me sitúo yo como ser humano y como grupo humano en este nuevo contexto? Y eso se hace por medio de participación ciudadana, por medio de participación como miembros de una ciudadanía. Saber cómo hacerlo y ser capaces de hacerlo de forma efectiva requiere también procesos educativos. Educación cívica, educación democrática y educación ciudadana, podemos resumirlas todas en el concepto de educación constituyente. Y en esa lógica, lo que quiero señalar con fuerza hoy día es que la educación constituyente no se requiere solamente para efectos de saber por quién votar o para efectos de saber cómo me informo un poco mejor o un poco peor. Se requiere para saber cómo podemos participar de forma más productiva y de forma más beneficiosa para todos en nuestra sociedad y en momentos como este. Y quiero cerrar con esa última palabrita que está ahí todavía sin tachar, que es la palabra de la incertidumbre. Y está ahí sin tachar porque, a diferencia de la desinformación, las divisiones y los quiebres de sentido, la incertidumbre no se puede tachar. La incertidumbre forma parte de cada día de nosotros, es parte de nuestra condición humana, a pesar de que a veces nos hemos convencido de que no lo es y de que en realidad las cosas son estables y que se van a mantener siempre de la misma forma. Lo que estamos viendo hoy día con esta pandemia de coronavirus no hace más que mostrarnos eso con enorme claridad. Cómo no es necesario acabar con la incertidumbre, sino que tenemos que entender cómo nos relacionamos con la incertidumbre. No es eliminar la incertidumbre de la ecuación, es saber que esa incertidumbre, como dice ahora ahí, es una incertidumbre histórica, y es parte de ser sujetos históricos que viven en el tiempo. Toda organización, todo grupo humano y todo miembro de la ciudadanía está día a día, segundo a segundo, enfrentando una situación de constante incertidumbre. Por medio de educación y de educación constituyente, no eliminamos la incertidumbre, pero sí adquirimos nuevas herramientas que nos permiten enfrentarla con mayor eficacia y probablemente con resultados más beneficiosos para uno mismo y para todos aquellos que nos rodean. Espero que esos sean los resultados que obtengamos de este proceso y los dejo invitados a seguir adquiriendo y buscando esas herramientas que nos permitan seguir navegando la incertidumbre que es este momento constituyente, pero que es finalmente toda historia humana. Muchísimas gracias y los dejo con las redes sociales donde ustedes pueden acceder también a algunos materiales y algunos elementos informativos sobre este proceso constituyente y sobre el curso que voy a estar dictando el próximo mes también en Unegocios, justamente sobre la Constitución, la nueva Constitución, el impacto en las organizaciones y el rol ciudadano. Otro espacio donde ustedes pueden encontrar algunas de estas distintas herramientas de educación constituyente. Muchísimas gracias.